Ella durmió al calor de las masas, decía la canción de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Y justamente las muchedumbres, la masa, la cual integramos todos y que ha sido tan estudiada y aún hoy nos sigue causando la curiosidad para saber qué nos pasa, qué sentimos, por qué actuamos como actuamos a veces en el colectivo, en el colectivo, bueno, también arriba de un ómnibus, o en la tribuna. Vamos a definir. Ahora, vamos a ir a la definición de lo que es la masa, qué nos significamos cuando hablamos de la masa o de las masas a nivel social, evidentemente. Una masa social es un grupo de personas que comparten una cultura, una identidad, todo esto en común, que interactúan entre sí. Estas masas sociales pueden ser muy grandes, como la población de un país, o muy pequeñas como un grupo de amigos, o a veces como la tribuna de un equipo de fútbol. Algunas características comunes de las masas sociales que tienen justamente común entre sí. Las masas sociales están formadas por individuos que tienen relaciones sociales entre sí, pueden tener roles o posiciones sociales definidos como líderes o miembros de un grupo. Tienen una cultura o identidad compartida. Las masas sociales suelen compartir una cultura o una identidad común, ya sea basada en factores como la raza, la etnia, la religión o la clase social, o ser hincha y tener sentimiento por un mismo equipo, por un escudo, por unos colores. ¿Qué más tienen estas masas sociales a las que de alguna manera todos pertenecemos? Dentro de esta dinámica social, la masa por sí misma tiene su propia dinámica, con normas y reglas que rigen esas interacciones entre sus miembros. Lo que sí tienen es un fuerte impacto social. O sea, podríamos hacer un círculo como la sociedad, y dentro de ese círculo las masas, y a su vez un conjunto de círculos que representan otras masas, y a su vez incluirlas a todas juntas como una gran masa. Este impacto social que tiene en la sociedad en general, la masa o determinado grupo, ya sea a través de la influencia de sus miembros o de la realización de acciones colectivas. Puede ser un partido político, puede ser un líder que conduce a esas masas. Y acá llega lo interesante. Gustave Le Bon, que fue un sociólogo y un psicólogo francés, nacido ya por el siglo XIX, fue uno de los que más estudió el comportamiento de las masas sociales y escribió La psicología de las masas, un libro que en su momento trajo luz sobre esta terminología, pero que también después fue muy criticado. ¿Qué expone Gustave Le Bon en su teoría acerca del comportamiento de las masas? Bueno, según este autor, las masas son grupos de personas que actúan de manera irracional y emotiva. Aquí en su libro tiene diferentes ejemplos que testifican esto. Por ejemplo, cómo un individuo se puede convertir en un asesino actuando en una reyerta, en una manifestación, impulsado por ese sentimiento
de la masa, que puede devenir de un nacionalismo, de una revolución, pero que si lo lleváramos a ese mismo individuo, a su individualidad, no sería más que un cobarde. Sin embargo, actuando bajo ese impulso, puede convertirse en un delincuente, en un homicida. Bueno, esta irracionalidad y esta emocionalidad son fácilmente, dice Gustave Le Bon, influenciables por líderes carismáticos. Lo escribía ya por el fines del siglo XIX, totalmente actual, lo que puede decir en este sentido. Le Bon sostiene que las masas son incapaces de pensar críticamente y que su comportamiento está determinado por instintos y emociones más que por la razón. Esta teoría ha sido ampliamente cuestionada por otros sociólogos y psicólogos que han argumentado que las masas no son necesariamente irracionales ni fácilmente influenciables. Bueno, vamos a ver qué pensaba, por ejemplo, Jorge Luis Borges, este argentino, escritor, ensayista, poeta, en aquel libro Fervor de Buenos Aires, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Uno de los mayores representantes de la literatura y del pensamiento latinoamericano del siglo XX. Bueno, si bien no estudió en profundidad a las masas, me parece interesante algunas de sus consideraciones, conceptos generales acerca de las mismas. Él muy crítico contra, sobre todo, de los dogmas, opositor en su época a el peronismo, al comunismo también. Dice o decía, hay una ley que rige el comportamiento de las masas y es la ley del olvido. La masa, dice Borges, es el olvido de sí misma. La masa es el olvido de todo lo que no es ella misma. Esta reflexión de Borges quiere que las masas sociales se comportan de manera impulsiva y que olvidan fácilmente su pasado y su contexto social. Es interesante porque lo podemos trasladar, evidentemente, a nuestros días, cuando los individuos se dejan arrastrar, sobre todo por ideologías, no importa si izquierda, derecha o determinados dogmas, imposiciones, corrientes, que hacen que su propia individualidad, esto también lo afirmaba Gustave Le Bon, pierde su propia historia, su propia individualidad, su propio juicio autocrítico y se olvida de sí misma. Se olvida de su pasado, se olvida de su condición social. Tal es así que una persona que vive en un contexto de vulnerabilidad social, de pobreza, puede ser influenciada por corrientes del neoliberalismo, del liberalismo económico, de estas nuevas corrientes también que significan alcanzar el éxito, el poder y el dinero. Y esta ideología se impregna en estas personas, haciendo que se olviden hasta de su propia condición, cosa que nunca podrán alcanzar la condición justamente de ser ricos o millonarios. Pero lo creen, lo contextualizan, lo internalizan y son defensores de lo que quizás de la ideología o de las ideas o de los procedimientos o de las estructuras que los han llevado y que los han sumido a la pobreza.
y viceversa también, porque no todo es de un lado y nada más, sino que hay un contexto que se puede llevar a las distintas ideologías y, y pensamientos. Bueno, ¿qué más dice Borges acerca de las masas, conceptos generales? En un ensayo que tituló La música de los bárbaros, que creo que hemos comentado en otra ocasión, Borges hace una comparación entre la música y las masas sociales. Qué interesante. Veamos. Dice, la música es una masa que se mueve, que se expande, que se retrae, una masa que se divide y se vuelve a unir. En este caso, Borges sugiere que la música, al igual que las masas sociales, tienen una dinámica propia y que puede ser influenciada por factores externos. ¿No? Algo parecido a lo que también pensaba Le Bon. Las masas son influenciables. Las personas, bajo el influjo de ese sentimiento común, se vuelven irracionales, más emotivas y plausibles a ser dominadas, controladas, persuadidas. ¿Qué dice el padre del psicoanálisis, como lo conocemos generalmente? Hablamos de Sigmund Freud, este psicoanalista austríaco que, como les decíamos, desarrolló la teoría del psicoanálisis, corriente de pensamiento que estudió el inconsciente y sus influencias en el comportamiento y la personalidad humana, que decía Freud desde ese lugar, desde el inconsciente. Si bien no escribió específicamente sobre las masas sociales, obviamente que cada una de sus reflexiones tiene su resultado reflejado en el actuar colectivo. Hay una obra llamada Más allá del principio del placer, en donde Freud sostiene que las masas sociales son el resultado de la represión de los impulsos individuales y que se basan en la identificación con otros individuos. Según Freud, las masas sociales son formadas por individuos que se sienten atraídos por un líder o una causa común y que buscan satisfacer sus necesidades a través de la identificación con ese líder o causa. En otro de sus escritos, titulado Lo femenino, también hace referencia a las masas sociales al hablar de la influencia de los sentimientos colectivos en la personalidad de las personas. Lo colectivo, como lo femenino, influenciado en lo individual. Los sentimientos colectivos, dice Sigmund, como el patriotismo o el nacionalismo, pueden tener un gran impacto en la forma en que las personas se relacionan con las masas sociales y en cómo se comportan en grupo. Bueno, vamos a volver un poquito para ir cerrando sobre esta introducción. Vamos a seguir profundizando sobre el tema de las masas, sobre todo después desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicológico, en profundidad. Justamente Gustave Le Bon, en su obra que hemos mencionado, la psicología de masas, destaca como puntos más importantes para sintetizar que las masas son incapaces de pensar críticamente.
y su comportamiento está determinado por instintos y emociones más que por la razón. Las masas son muy sensibles a las emociones y pueden ser fácilmente manipuladas por los líderes carismáticos que sepan cómo estimular sus emociones. Esto es muy importante. Lo repetiré. Las masas son muy sensibles a las emociones y pueden ser fácilmente manipuladas por líderes carismáticos que sepan cómo estimular sus emociones. Las masas tienen una mente colectiva y una personalidad propia que es diferente a la de los individuos que la forman. Las masas son más peligrosas que los individuos aislados y pueden llevar a cabo actos violentos o irracionales, como el ejemplo que les mencionábamos, un individuo cobarde, impulsado por la pasión, por el motivo de la masa, se puede convertir en un criminal. Las masas, para finalizar, dice Le Bon, son muy volátiles y cambian de opinión con facilidad. Basta ver los resultados electorales. Bien, hasta aquí este informe sobre las masas, basado principalmente en el libro La psicología de masas de Gustave Le Bon, que vale la pena indagar y conocer.